Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir, y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Hola, soy Tam Morgan de la Fundación para la Paz Interior y bienvenidos a Conversaciones en Curso, un espacio para escuchar, reflexionar y compartir honestidad sobre la vida real en torno a un curso de milagros. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Alan Cohen, un estudiante de curso de toda la vida que tiene una manera hermosa de hacer el curso sentido, profundamente a la vez que sencillo y realmente aplicable a través de ejemplos personales. En esta conversación exploramos lo que significa pasar el esfuerzo a la entrega, cómo la paz se convierte en algo con la vida cotidiana e incluso cuando creemos que hemos tomado un camino equivocado puede ser una oportunidad de aprendizaje que nos pone de vuelta en el camino correcto. Hablamos sobre la guía, esa escucha interior silenciosa y cómo empezar a reconocer la diferencia entre la voz de la verdad y una imitación muy convincente. A lo largo de todo esto hay un regreso gentil a algo estable dentro de nosotros, una presencia que permanece sin cambios debajo de todas las escenas cambiantes. Así que comencemos y tomemos un momento para alejarnos del ruido y disfrutar de no hacer nada más que escuchar, ya sea a nosotros o a la quietud que siempre ha estado aquí. Hola Alan, qué bueno verte. Vamos a hacer esto porque siempre hacemos esto antes de hacer cualquier otra cosa en la Fundación para la Paz Interior. Es esta oración de apertura. Creo que te la sabes, está en el capítulo 2. Estoy aquí únicamente para ser útil. La voy a decir y cualquier persona más que se esté uniendo puede decirla, cantarla. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y ahora, sin importar lo que digamos, está en las manos del Espíritu Santo. Y me encanta eso. Yo escribí toda esta cosa de apertura porque eso fue lo que me pidieron que hiciera, preparar algo para introducirte a ti. Y cuando me di cuenta lo que iba a ser el título, es el título que vino a través de mí, de mantener las cosas simples. Y tú hablas todo el tiempo acerca de tomar estas ideas complejas de un curso de milagros y hacerlas prácticas, de traerlas a la vida diaria, a las relaciones diarias. Y me encanta eso porque es un curso complicado. Esta es su propósito, pero sí vino en este paquete de complejidad, de estos términos y diálogos psicológicos. Y hay maneras en las cuales es extremadamente denso porque vino de dos intelectuales. Y una de las cosas que yo creo que fue muy impresionante, como la primera persona que hizo este curso realmente popular, además de mi mamá, que fue quien lo publicó, esta persona fue Jerry Jampolsky. Y él tenía este librito que se llamaba El amor. El amor es soltar el miedo y él quería que los niños de 4 años entendieran este libro. Y para los de la élite, como Helen y Bill y mi mamá, este lenguaje no estaba bien para ellos. ¿Por qué estás haciendo de este curso algo en caricaturas? ¿Por qué? Pero a él le importaba tanto que las personas lo entendieran de esta manera. Él había tenido dislexia cuando era niño. Y él iba a hacer esto con toda su devoción. Y creo que tú, Alan, tienes tal vez un lenguaje un poco más sofisticado en algunas áreas, pero tú lo mantienes simple. Y yo absolutamente amo eso y lo aprecio tanto. Es lo que yo trato de hacer, es relacionarnos de nuevo a las anécdotas. Es qué significa esto, cómo se ve y vamos a dialogar un poco acerca de eso. Pero primero, como una pequeña introducción para las personas que estén viniendo nuevas, que no están familiarizadas contigo y con tu trabajo en el mundo de un curso de milagros. ¿Quién diablos eres? Alan en el mundo de la forma. Bueno, he sido un
estudiante del curso desde 1980 y el curso ha tomado un lugar mucho más prominente en mi vida. He escrito a este punto 34 años acerca del curso, 34 libros acerca del curso, perdón, porque es lo que amo hacer. Tuve un libro que escribí hace poco que se llamaba El dragón ya no vive aquí. Muchas personas me encontraron a través de ese libro. Yo hago retiros del curso de milagros en Hawái, muchos programas online y trabajo mucho con las personas del Japón. Pero soy un estudiante del curso, estoy tratando de descifrarlo como cualquier otra persona. Tengo mis momentos arriba, mis momentos bajos. Y estoy trabajando con el curso todos los días para poder hacer una maestría en este curso. Tengo algunas preguntas para ti, dice Tam. ¿Cómo llegaste al curso? ¿Cuándo y en dónde? El curso salió 4 años antes de yo encontrarlo y había cosas que yo veía acerca del curso que decían las personas y no sé, me parecía como algo no tan sofisticado porque pensaba que era como que hacer milagros, manifestar agua, manifestar cosas. Y luego salió un artículo en esta revista de la psicología hoy y este artículo tenía una imagen que era un chico con estos libros azules que le estaban cayendo del cielo. Y yo dije, ay no, ¿qué es esa bobada, por Dios? Y algo dentro de mí dijo, cómpralo, no le pares bolas a lo que estás diciendo, simplemente cómpralo y hazlo. Y en ese tiempo cobraban $30 por el libro y yo estaba pagando 150 de arriendo, entonces era algo costoso, pero lo pedí, me llegó y vi la introducción por primera vez y saltó como si alguien me pegara sobre mi cabeza y dije, wow, esto es real, esto es muy bueno, yo quiero hacer esto. Y agarró mi corazón y el resto es historia, el resto es destino. Sí, todo esto. Gracias, dice Tam. ¿Cómo, primero, cómo movió tu vida el curso en primer lugar? O digámoslo de esta manera, ¿cómo lo recibiste tú en su complejidad y cómo supiste que querías simplificarlo? ¿O lo supiste o simplemente eso fue algo que pasó? Dice Alan, yo no me sentí impresionado ni distraído por la complejidad del curso. En el curso dice, este curso es un curso muy simple. Tal vez tú no sientas la necesidad de un curso. Perdón, ahí se cortó el audio. Una vez yo escuché que la verdad es simple, si fuese compleja, todo el mundo la entendería. Y alguien una vez lo describió al curso como un viaje profundo a lo obvio. No sé cómo decirte, Sam, simplemente habló a mi corazón, yo no lo consideré como una meta intelectual, algo vibró dentro de mí que yo dije, esto sana, esto puede cambiar la vida de las personas que tocas y simplemente me tocó en un nivel del alma y ese es el nivel en el cual he tratado de quedarme con él y la vida es muy... nos seduce y hay personas que hablan y se van en todas estas tangentes acerca del curso y no entiendo, yo entiendo esto, si no me toca no juego, no lo entretengo. Me río porque así como te dije al principio, yo comencé este video con todas estas notas y preparaciones. No es el como yo sí suelo ser, yo simplemente aparezco. Entonces saqué todas las notas, incluso la introducción que había escrito y estaba muy contenta porque yo nunca hago eso. Y eso significaba que yo era buena escritora o buena oradora, pero yo dije, ¿sabes qué? Eso no soy yo. Y por eso tenemos a Celina en la parte de atrás para que me acuerde de algo profundo en caso de que se me olvide decirlo. Una de las líneas del curso es no necesito hacer nada y es algo sospechosa esta línea, porque eso, ¿qué es lo que realmente significa? Para mí, no necesito hacer nada.
es, voy a hacer a un lado todas mis notas y simplemente voy a aparecer y voy a estar de corazón a corazón aquí contigo. Y dijimos la oración en voz alta y permitir que el Espíritu Santo venga aquí y haga presencia de cómo se tienen que llevar las cosas. A veces tenemos seminarios webs acá que nos dicen, pero no están hablando de lo que se supone que iban a hablar, pero decimos, ya lo entregamos, esto es lo que está saliendo. Hicimos la oración, el Espíritu Santo estaba a cargo. Así que en este tema, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Cómo navegas esta idea de no necesito hacer nada? Para mí, dice Alan, significa es no tengo que hacer nada viniendo desde el miedo. No significa que te quedes tirado sobre tu cama y esperes que los tiquetes de lotería te lluevan porque tenemos que hacer cosas en el mundo. Pero es que mires cada decisión que estás tomando y te preguntes, ¿estoy siendo guiado a través del miedo? ¿O estoy siendo inspirado a través del amor? ¿Estoy en expansión y creatividad? ¿O estoy en esta sensación de protección y de contracción? Y si respiras, cuando te encuentras en ese lado no tan bueno y escuchas esa voz de la calma, todas las cosas se vuelven mucho más claras. Y si necesito hacer algo en el mundo físico, voy a saber qué es. Nosotros compramos una casa hace algunos años aquí en Kuwait y la historia corta es que no pensábamos que podíamos pagarla o que la íbamos a obtener, pero esta voz dijo, simplemente manda tu aplicación y lo hicimos y nos dieron la casa. Yo tuve que actuar sobre lo que decía la voz. Tienes 3 días para hacerlo porque van a cerrar que tú puedas mandar una aplicación y ellos recibieron 10 ofertas y cuando le preguntamos a la dueña, ¿por qué me escogiste a mí? Dijo, hace varios años, cuando yo estaba en la universidad, leí tus libros y salvaron mi vida. Así que todo el trabajo fue un trabajo de Dios. El punto es que la voz dijo, haz esto, pero fue una voz que era emocionante y linda y no era presión, angustia. Cuando el curso quiere que no hagamos nada, es que no hagamos nada del miedo, sino desde la dicha. Yo tuve una historia similar, dice Tam, al final de, de la vida de mi mamá y de su esposo, ellos querían mudarse a un lugar nuevo y era más caro que lo que ellos podían pagar. Y yo le pregunté a la agente de bienes raíces, ¿le podemos escribir una carta al dueño? Y él dijo, no, absolutamente no, él es muy distante, no quiere ningún contacto. Y yo me fui a mi casa y escuché, escríbele una carta. Y yo no sabía que él la iba a recibir, pero las mentes están conectadas, así que escribí esta carta acerca de cómo estas dos personas que se iban a mudar a lo que era el apartamento de su papá, que es lo que estaba vendiendo, él estaba vendiendo ahora, habían hecho tantas cosas buenas en el mundo que no tenían los fondos, no habían creado una organización sin ánimo de lucro para recibir ingresos, pero que a ellos les encantaría el lugar. Y le envié la carta a la persona de bienes raíces y se la mostraron a mi mamá, que siempre se sentía incómoda cuando las personas hablaban bien de ella, ya era muy humilde y no quería la atención. Yo le dije, mira, si escuchas la ventanita más pequeñita en donde él pueda recibir esta carta, por favor, dásela. Hay cosas que han ocurrido antes que han sido muy milagrosas que nunca esperamos. Y bueno, así fue. Hubo una ventana, no me acuerdo cuál fue la palabra específicamente, pero ella terminó mostrándole la carta y resulta que él había escuchado acerca de un curso de milagros. El curso había cambiado su vida y les dio el apartamento. Y fue hermoso. Así que escuchar esa voz cuando todo lo que es racional está en contra de ti, pero la escuchas y te das cuenta de, wow, no hay ningún orden de dificultad en los milagros. No se trata
Sí, estamos de regreso a la lección 76. No me encuentro únicamente bajo las leyes de Dios, no las leyes del gobierno, eh, del, sí, ninguna de estas leyes del mundo, de la guerra, están afectando al Hijo de Dios. Trascendemos todo lo que el mundo dice que es real y hay puertas que se abren para nosotros sin que no se abrirían si estuviésemos siguiendo las leyes del mundo. Y me interesa mucho, dice Tam, que tú agregaste a no tengo que hacer nada, es que no sea que hagamos, no hacemos nada desde el miedo, porque yo he tenido una experiencia diferente con eso. Es que yo no tengo que hacer nada, sino que el Espíritu Santo lo hace todo. Pero cuando realmente estuve en este nivel de sentirme completamente quemada, donde ya estaba al final del lazo, no tenía ningún lazo. Eso fue hace como 6 meses. Trabajando con la fundación, yo estaba completamente quemada. Y me senté y medité y dije literalmente, necesito hacer absolutamente nada necesito hacer nada. Y yo estaba tratando de identificar cuáles eran mis necesidades, pero yo he sido una persona que ha dado ayuda de una manera tan codependiente y puedo decirte todas las necesidades de otras personas excepto las mías. Y vino con un humor porque literalmente tenía que hacer nada. Entonces tuve que irme por algunos días para poder recuperarme, para que yo pudiese regresar. Y me encanta cómo casi todas las líneas del curso te encuentran en donde tú estás, con su resaltando pequeños aspectos que son relevantes para ti. Yo una vez estudié con un sanador muy famoso, Alberto Aguas, dice Alan, porque una persona le preguntó, ¿por qué me siento agotado después de que hago una sanación? Y él le dijo, porque tú piensas que tú eres el sanador. Si tú reconoces que el único sanador es el espíritu y tú estás canalizando esa sanación, estás liberado de la responsabilidad de que esta otra persona se sane. Y si se sana o no se sana, no es tu responsabilidad. Jesús decía, el trabajo lo hace mi Padre, no lo hago yo. Y el curso de milagros es Jesús regresando a actualizar su mensaje original de una manera en que la podamos entender para la psíquica de nuestros tiempos actuales, la psiquis de nuestros tiempos actuales. Me encanta eso, dice Tam. Y para mí misma estar en este ámbito y haber crecido alrededor de tantos sanadores y a la vez siendo una persona empática, hoy en día esa palabra la escuchamos muchísimo, yo tuve que darme cuenta en ese tiempo completamente quemada a través de la práctica del curso que yo estaba confundiéndome. Yo pensaba que estaba ayudando a las personas, pero lo que realmente estaba haciendo, estaba sintiendo sus problemas dentro de mí sin ningún límite, tomando su historia completamente, su dolor y no dándome cuenta que yo tenía que arreglarlo para sacarlo de mí. Estaba proyectado afuera. Y cuando me di cuenta cómo podemos hacer esto con límites distintos y ver lo que es realmente verdad y no tomarlo de esa manera, la empatía cambia. Cambió para mí de la mejor manera en la que puedo ponerlo. Yo nunca escuché ninguna historia donde Jesús haya dicho a esta persona que no caminaba, cuéntame tu historia, ¿cuándo dejaste de caminar? ¿Qué pasó? No, era simplemente camina. El Santo Hijo de Dios camina y a veces nos podemos enredar con la narrativa y especialmente lo que tú acabas de decir, pensando de que somos los sanadores reales, que somos mejores y que podemos ayudar a otra persona a que sane y a arreglar algo que en realidad ya es perfecto. ¿Qué tal si procediéramos desde la
asumiendo de que todo ya está perfecto, de que no hay nada que no haya sido dado, que sea necesario. Y cuando pongo eso en mi mente, me doy cuenta, todas estas cosas que yo pensaba que tenía que hacer, mi vida se está poniendo más fácil. Mi línea favorita del curso es cuando tú has aprendido a pensar con Dios, todas las decisiones son tan fáciles como respirar y vas a ser guiado como una carretera en el verano. Y yo crecí en New Jersey, en Nueva York, como tú. No hay tantas carreteras abiertas y soleadas en Nueva York. Y para mí, escuchar y elegir un camino de la paz fue algo muy diferente de cómo yo había crecido. ¿Y tú qué opinas, Tam? Porque tú también creciste en Nueva York. Tam dice, yo estoy evolucionando a pensar que no era Nueva York. Cuando yo estaba creciendo en Nueva York, sí se sentían muchas personas como duras de pensamiento, cínicas, que no querían hablar acerca de nada más excepto acerca del meollo y el problema de la ciudad. Y a mí me encantaba crecer en Nueva York. Mi mamá decía que yo le había dicho de niña, y incluso me acuerdo de la conversación yo le decía, mamá, tú estás aquí para hacerle creer a las personas que ya creen. Estoy aquí para hacerle creer a las personas que no creen. Mi papá era escéptico completamente, no creía en absolutamente nada. Y yo he crecido más ese, ese meollo, am, esas, sí, esa firmeza de carácter y ver la divinidad detrás. Cuando yo tenía a mi bebé, yo le había enseñado al niño de que si alguien lo miraba, que él hiciese así como, y las personas lo miraban y entonces le hacían ¡Row! De regreso. Y las personas en Nueva York lo entendían, pero las personas de Los Ángeles no lo entendían. Y yo crecí no tratando de ir en contra de eso, sino simplemente fluir con eso. Y Alan dice, sí, me encanta porque es como que el ego te dio una personalidad y ahora el Espíritu Santo las toma y las usa de otra manera. Entonces creo que necesitamos honrar a nuestras personalidades, nuestro crecimiento, nuestra historia y permitir que nos lleven más hacia adelante en lugar de pelear contra eso y hacernos sentir equivocados. Ram Dass decía, yo estaba completamente iluminado cuando estaba en la India, pero cuando llegué a mi casa, 5 minutos con mi papá, se me fue la iluminación. Y él sabía que esa era su lección, de estar ahí con esa personalidad en lugar de resistirla, de traerla y saber que había tenido su lugar también. El curso dice Alan, cuando tú ves el mundo como un campo de aprendizaje completamente, todo se vuelve como algo bendito. Tu mamá decía, el curso de milagros no es para todos, es un camino inclinado, pendiente, lo cual significa que tenemos que meternos en todo el meollo del mundo. Tenemos 18 capítulos en el curso acerca de las relaciones. El curso dice, las relaciones son el camino más fáciles para la sanación. Así que si quieres iluminarte y poder regresar y estar con tu papá, eso es lo que es una espiritualidad de un filo muy, muy profundo, muy afilado. Yo fui al Nepal, dice Tam, en ese tiempo yo tenía 20 años y estaba en la cúspide de las montañas Himalaya y escuché, vete a tu casa y vive con tu papá. Y yo dije, no había vivido con él desde que tenía 4 años, lo visitaban los fines de semana, pero no más. Y ese fue mi camino exactamente, porque yo tenía mucho miedo de mi papá. Él era un hombre formidable que le podía dar muchísima rabia. Y yo me mudé con él, le pagué arriendo, porque si no, él iba a estar sospechoso de que yo tanto quería algo de él. Trabajé en su oficina él era abogado y fui a la oficina con él todos los días para darme cuenta qué era lo que las personas querían de él, qué apreciaban dentro de él. Y después de un año le escribí una carta de cuánto lo amaba, porque lo entendí.
Fue algo interesante porque yo me iba a ir a una aventura después de graduarme de la universidad y él no quería que yo hiciera eso. Él puso todas estas condiciones y era que yo tenía que ir a la universidad en Nepal, pero yo me había graduado y cuando llegué allá, no lo voy a ver como un año y por un año y medio, entonces simplemente me fui. Pero luego darme cuenta en ese momento de realmente sentir qué es lo que tengo que hacer, era sanar esa relación con él. Que Dios te bendiga por hacer eso, Tam, dice Alan. Creo que el presidente Obama aludió a Abraham Lincoln que decía, ese hombre no me gusta, lo voy a conocer más. Porque ahí es donde confrontamos nuestros juicios. La lección de hoy del calendario del curso es el amor no abriga resentimientos. Y el espíritu constantemente nos está mostrando a través de nuestros resentimientos para que los podamos superar y sigamos, avancemos. Es como que hora que ya lo superemos. Bueno, sí, yo estoy practicando, dice Tim. Eso realmente es como le damos la vuelta y miramos las cosas de una manera diferente. Y dentro de eso, tú has hablado tan hermosamente acerca de la quietud, pero ambos vivimos en un mundo muy activo. ¿Y cómo reconoces cuando es hora de pausar en lugar de actuar? Esa es una buena pregunta, dice Alan. Una vez más, tenemos que entregarle todo al Espíritu Santo. Una vez más, me quedo en una relación, me voy, me quedo en Nueva York o me voy para California, me quedo en un trabajo o me voy y no hay una respuesta. Todos tienen que tomarse algún tiempo todos los días para entrar en esa quietud y escuchar la voz de Dios, ya sean 5 minutos o una hora. Simplemente tienes que parar tu antena y preguntarle, Espíritu, ¿qué deseas que yo haga hoy? No lo puedo resolver yo solo, pero tú puedes. Y toma muchísima humildad decir eso. Mi oración favorita es muéstrame. Y siempre me llegan clientes que me están preguntando, bueno, que les resuelva cosas y yo les digo, pregunta, muéstrame. Yo he estado haciendo esto ya casi 45 años y siempre me llega una respuesta, tal vez no en el mismo momento. Tuvimos, eh, tenemos un cosito afuera en donde le damos alimento a los pajaritos y luego las semillas se comenzaron a caer sobre el piso, entonces vinieron torcasas y gallinas y comenzaron a crecer todas estas aves. Y las palomas están haciendo popó por todas partes, tenemos gallos y gallinas y dijimos, no, pues tenemos que dejar de darles comida, Dios les va a dar comida en otra parte. Entonces, pero yo me estaba sintiendo culpable, entonces miré afuera de la ventana y había una gallina que tenía 5 pollitos y otra gallina que tenía 8 y yo dije, no, ya, o sea, no puedo tener 40 gallinas afuera en mi patio haciendo sonidos mientras estoy enseñando clases. Entonces, mi pregunta de, por favor, muéstrame, se me mostró muy claramente cuando vi la primera gallina con 5 pollitos siguiéndola. Y es un ejemplo sencillo, pero Dios, el Espíritu está disponible a encontrarnos en donde sea que nosotros estemos. Las gallinas y los gallos y las palomas cantando no es algo a lo cual no puedas traer al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, yo les digo a las personas, desafíen a Dios a que les dé una respuesta de cualquier cosa que les esté ocurriendo. Había esta historia de Helen en donde ella quería un abrigo y el espíritu la estaba guiando a que ella comprara cierto abrigo. Ella quería una marca específica y cuando estaba comprando esa chaqueta, encontró a un vendedor cuya familia tenía un hijo que tenía una discapacidad y a través de comprar esa chaqueta, Helen le pudo ayudar. Vemos una web interconectada en donde lo que es para nosotros algo bueno,
termina siendo algo bueno para las demás personas, incluso en lo más pequeño, como un abrigo, como una gallina, especialmente las gallinas. Es chistoso porque llamamos tener miedo a ser gallina, así que ellos necesitan ese amor especialmente. En términos de paz práctica, dice Tam. Nosotros podemos quedarnos callados un momento, es ese concepto, pero en términos de la ocupación del mundo, ¿cómo utilizas el curso cuando la vida se pone como es, la vida muy activa? Yo a veces me encuentro a mí misma haciendo algunas lecciones dentro de la mañana, en la mañana, pero tú, en tu vida, ¿cómo traes esa experiencia continuamente? Alan dice, una es, yo hago muchos seminarios web y siempre antes me siento por algunos momentos porque sé que estoy haciendo una sanación, estoy permitiendo que una sanación ocurre y a veces hay días que estoy tan ocupado que simplemente tengo que ponerme mis patines y simplemente avanzar, como sea. Pero siempre le digo al Espíritu Santo, haz que este día funcione para mí y para el mayor beneficio de todas las personas. Y está más allá de mi capacidad de descifrar cómo, pero no está más allá de tu capacidad. Hay una línea en el curso que me encanta y es que tú no puedes ser tú mismo guía hacia los milagros porque fuiste tú quien los hizo que fuesen necesarios. La vida es muy rara para que el intelectual lo pueda descifrar. Hay esta línea en un libro que dice, lo que es invisible es esencial para el ojo. Tú simplemente tienes que pasar de aquí a acá. Un amigo me dijo, el año pasado tomé el paso más grande de toda mi vida. Fue de 18 pulgadas de la cabeza al corazón y tú tienes que confiar que eso es la respuesta correcta. Estoy dando, es la respuesta correcta a la paz. Estoy saltando aquí, dice Tam. ¿Cuál fue tu relación con el curso y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, especialmente cuando comenzaste a practicarlo y ahora viviéndolo en tu vida propia? ¿Cuáles son los cambios más grandes que has visto? Es una buena pregunta. Lo creo más y más, lo necesito más y más, lo utilizo más y más, lo respeto más y más. Y eso es después de 45 años. Yo al principio pensaba que era chévere, pero solamente cuando lo ensayas y te das cuenta de que es verdad, siempre comienzo a hacer las lecciones todos los años y digo, creo que el año que viene me voy a tomar un año de descanso, pero siempre comienzo a hacerlas otra vez, son adictivas, me encantan. El curso de milagros, en mi experiencia, es la enseñanza más sublime que existe, pero también es la más práctica, porque tiene la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Así que confío en el curso más que nunca, oro más que nunca, valoro sanar mis relaciones más que nunca. No puedo imaginarme mi vida sin el curso. El curso no es el único curso, pero es el único que funciona para mí. Y se llama Un Curso de Milagros. Y literalmente no es para todos, es para algunas personas. Y para algunas personas es para ellos, pero luego lo hacen a un lado por 10 o 15 años y luego el curso encuentra su vía de regreso. No se trata acerca de nosotros. A veces lidiamos en la fundación con personas que nos dicen, ¿cómo le hacemos marketing al curso? No le hacemos marketing al curso, mercadeo. Queremos que sea disponible para cualquier persona con la cual resuene, pero eso es todo. Lo que sea, además de eso, no se lo empujamos encima de nadie. Cuando tú encuentras a personas que tienen una práctica diferente a ti, ¿cuál es tu conversación? ¿Tú hablas del curso o simplemente
Es la práctica, obviamente cambia dependiendo de la persona y a lo que estén abiertos, pero ¿cómo te sientes acerca de tu enseñanza del curso con una persona que tal vez está enseñando otra cosa? Mi mentor solía decir, un místico se encuentra con otro en un punto de acuerdo. A mí me gusta encontrarme con las personas en un terreno común. Si quieren hablar de Jesús, hablamos de Jesús. Si quieren hablar del Islam, hablamos del Islam. Si el curso sale en la conversación o tal vez que sea algo que sea útil para ellos, lo hablamos acerca de eso, pero nunca es profetizando nada. Yo simplemente confío completamente de que si el curso es para ellos, van a llegar a él. Hay muchos caminos hacia la cima, el curso es solamente uno. Yo tengo mucho respeto por todos los caminos espirituales, incluso por los cuales eh, o con los cuales no estoy de acuerdo. Yo trato de encontrar a las personas en donde están y disfrutar estar con ellos. Creo que discutir acerca de la religión es la discusión más inútil y nunca nadie ha ganado. Ah, tú eres un testigo de Jehová. Ah, perfecto. Creo que es genial que estés respondiendo tu llamada y que estés tocándole la puerta a todas las personas. Estoy ocupada ahora, me voy. ¿Y quién fue tu mentor? Dice Tam. Fue Hilda Charlton. Ella dice, Alan era una sanadora mística, psíquica, un medio psíquico. Yo estudié con ella por 14 años, desde los 70 hasta los 85, algo así. ¿Has escuchado hablar de ella? Sí, dice Tam, mi ex esposo, al cual aún amo muchísimo, él iba donde ella y una vez ella le dijo, esto fue en Nueva York, ella le dijo de que él se iba a mudar. Él estaba estudiando para ser un psicólogo y él dijo, ¿por qué yo iba a ir a California? Hay tantos locos allá. Y ella le dijo, exactamente, por eso. Y él se sorprendió muchísimo. Y también le dijo de que un día vas a encontrar a una persona, a una chica que tiene colores diferentes en su cabello y ella va a ser tu pareja. Y cuando me conoció, en ese tiempo mi cabello tenía café y rojo y amarillo. Y cuando él me vio, me dijo, ah, yo te conozco. Y eso, así es como conocí acerca de ella. Y escuché muchas cosas más. ¿Ella te dirigió de alguna manera con el curso? No, ella una vez me preguntó, sin embargo, dice Alan, me preguntó, ¿tú escribiste el curso de milagros? Y yo pensé, qué pregunta tan ridícula, obviamente lo escribió Jesucristo. Pero luego, en un nivel metafísico, en algún sentido, sí escribe el curso, porque el curso era un, algo que era igual a mi conciencia. Todo lo que entra en nuestra vida es igual a nuestra conciencia. Todos lo que se sienten atraídos al curso. De hecho, escribieron el curso porque son uno con el escritor y lo entienden. Así que la mente que entró a través del curso para escribirlo es la misma mente que está en nosotros para entenderlo. Eso fue una frase muy larga. Me encanta, dice Tam. Yo tengo pensamientos similares, sentimientos. Todos somos uno, entonces lo hemos hecho todo. La pregunta es, ¿tú piensas que eso es lo que ella estaba tratando de decir? ¿De que tú fueses más profundo a eso? Sí, después de muchos años, dice Alan, esa fue la conclusión a la cual llegué. Sí, yo encuentro muy fascinante lo que a mí me encanta del curso es tú puedes tener el curso y estar haciendo otra cosa a la vez, puedes tener un mentor en tu vida que no está haciendo el curso, por así decirlo, pero la verdad aún está ahí para guiarte y muchos maestros fantásticos afuera pueden ser de la misma línea, pero tienen otra práctica. Y no significa que tengas que decir, ah, no, 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 estoy haciendo el curso, entonces no te puedo tener como mi mentor. Eso es un pensamiento muy estrecho.
Yo lo pienso también, dice Tam, pero hay muchas personas que piensan así. ¿Por qué vas a ir a otra persona si hay tantos maestros del curso? Y yo lo he escuchado y siento que es algo sorprendente. Creo que el Espíritu Santo trabaja a través de muchas voces, dice Alan. Ram Dass decía que Dios está escribiendo con diferentes marcadores de diferentes colores. Es el mismo Dios que aparece en diferentes idiomas, en diferentes culturas. Es que Dios tan compasivo el que tenemos, que está dispuesto a encontrarnos a todos exactamente en donde estamos sin ningún conflicto entre los caminos. Bueno, en mi manera saltarina, aquí te voy a hacer una pregunta porque estoy emocionada por la respuesta. ¿Tú en algún momento has tenido una experiencia en donde no hacer nada, de hecho, funcionó mejor que ningún esfuerzo? ¿Quieres un gran ejemplo de eso? Una vez se suponía que yo tenía que volar desde Maui a California y llegué al aeropuerto y decían, ok, lo sentimos mucho, pero el avión está retrasado por 2 horas. Y yo había puesto una petición para que me pasaran a primera clase y no me la habían dado. Entonces dijo que estoy aquí, entonces ¿qué puedo hacer? Voy a ir a hacer la fila y me voy a poner enfrente de la cara de alguien a ver que así me dan la silla de primera clase. Y entonces me pregunté a mí mismo, ay, pero ¿para qué me voy a poner en esta fila si probablemente van a decir que no? Y hubo una voz en mi mente que dijo, Alan, ¿tú qué enseñas? Enseñas confianza. Si estuvieses aplicando eso, ¿qué harías en ese momento? Entonces yo dije, ok, me saldría de la fila, me iría al lounge, que tengo tickets para el lounge igual, y si me dan la silla de primera clase, genial, si no, no. Si no, está bien. Y bueno, ya nos íbamos a montar al avión y escuché esta persona que decía, Mr. Cohen, puede venir a donde están las azafatas antes de abordar. Lo felicitamos porque su silla de primera clase ya está reservada. Pero le tengo que decir que no tengo ni idea de dónde vino esa silla, porque no estaba ahí hace un minuto. Y yo dije, yo sé de dónde vino. Entonces tomé el pase de abordaje y en ese tiempo tú les dabas un cupón para pagar por eh, haberte movido de clase normal a primera clase. Y le fui a dar el cupón y la persona me dijo, no, no tiene que darme absolutamente nada porque aquí dice en el computador que ya todo está sido pagado. Entonces tuve este viaje fantástico y me mostró, Tam, que cuando tú te sales de esa modalidad de presión manipulativa y permitimos que la confianza trabaje, milagros ocurren y no hubiesen ocurrido si yo estaba empujando y empujando. Y siempre se me siguen dando oportunidades para practicar eso, pero literalmente no hice nada y recibí todo. Sí, eso es genial, genial. Me encanta que tú tienes cientos de estos ejemplos. Sí, me pasan casi todos los días. Bueno, ¿y qué pasó hoy? Bueno, me recibí la señal de las gallinas. Eso fue muy bueno. Pero también estuve en el Japón hace poco, cuando la época del COVID, yo estaba enseñando por 2 días y medio y recibí la noticia de que los Estados Unidos se había dicho, si tú eres ciudadano de los Estados Unidos, tienes que regresarte a Estados Unidos porque vamos a cerrar la frontera. Entonces fui al aeropuerto y les pregunté si podía cambiar el tiquete sin tener que pagar más. Entonces me dieron un vuelo para el siguiente día, fui al aeropuerto y no había nadie. Era como una ciudad perdida porque estábamos en la época del COVID y fui hacia el avión, estaba en la fila y no había nadie en la fila. Y me monto al avión, no hay nadie más en el avión. Y yo le dije a la azafata, ¿dónde están todas las personas? Y ella le dijo, Mr. Cohen, usted es el único pasajero.
Entonces me senté en este avión gigantesco en primera clase con 7 hermosas azafatas atendiéndome. Era como un harem. Mi, mi, mi deseo truncado de ser un sultán con un harem. Estaba viajando de Tokio a Hawái y ellos luego hicieron el anuncio de Mr. Cohen, por favor, abróchese el cinturón. ¿Cómo pasó eso? ¿Quién orquestó eso? Me dieron un vuelo gratis. Bueno, y esas cosas me pasan muchas veces. No es porque sea más especial que cualquier otra persona, pero yo oro siempre, guíame y no siempre coopero de una manera positiva, pero cuando lo hago, esas son las cosas que ocurren. Bueno, dos cosas, dice Sam. Una, en mi narrativa chistosa, no sería chistoso de que tú no hubieses estado en primera clase y hubieses tenido todo el avión para ti mismo, para ti solo, pero también yo a veces hago estos pedidos, ¿no? Y entonces si digo, quiero estar en todo este avión sola, pero se me olvida la parte de primera clase y luego me dan un asiento común y corriente. ¿Tú puedes explicar lo que dijiste ahora de que a veces no cooperas de la mejor manera? Sí, dice Alan, a veces pienso que sé mejor que Dios y trato de hacer cosas y las cosas no funcionan. Y viene el ego y siempre me sale el tiro por la culata. Hablando acerca de Hilda, de su mentora, ella nunca cobró nada, ella sanó a miles de personas. Ella nunca cobró un centavo, las personas simplemente se ocupaban de ella, de que ella estuviese bien. Una vez un amigo le ofreció un carro y ella me pidió que si yo le iba a llevar el carro a Hilda en Manhattan. Entonces, bueno, yo manejé el carro y después de la clase le dije, Hilda, tengo tu carro. Y ella me dijo, ¿por qué no te quedas con él y me lo das la próxima semana? Y yo le dije, no, tengo el carro. Y ella me decía, no, 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 simplemente quédate con él y dámelo la próxima semana. Yo quería ser el que le diese el carro. Entonces finalmente ella me dijo, ok. Entonces ya me regresé en el tren, me monté en el tren que no era y terminé en el Bronx a la 1 de la mañana con personajes muy temibles. Y me regresé, afortunadamente nada ocurrió, pero ella sabía mejor que yo que a mí me hubiese ido mejor si hubiese tomado el carro y no hubiese terminado en el sur de los Bronx. Entonces, ese fue un ejemplo muy bueno de, el ego, yo quiero ser el que le dé el carro, pero si hubiese seguido a esa voz callada que estaba hablando a través de ella, la hubiese pasado mejor ese día. Incluso, dice Tam, cuando esa voz callada habla, para mí, yo siempre he sido una rebelde casi toda mi vida. Incluso con un sistema de navegación en mi mente, a veces me dice, voltea a la derecha y yo simplemente me voy por la izquierda, simplemente porque no quiero que me diga qué hacer. Esa parte de mí que ha amado esa manera de ser como soy. Soy rebelde, no necesito hacer lo que tú me estás diciendo. Yo voy a descifrarlo por mí misma. Pero luego está ese otro nivel porque siempre he tenido esa voz. Yo nunca he tenido problemas en escuchar esa voz. He tenido un problema en adherirme a esa escucha. Pero mi pequeño ego necesitaba hacer lo que tuviese que hacer para incluso separarse del espíritu, tenía que individualizarse. Y entre más lo hice y entre más yo utilizo el ejemplo de córtate el dedito pequeño, si no lo haces, entonces todo el brazo se te va a tener que cortar. Y no es una voz que está castigando, pero es una voz que está alineada con la verdad. Hubo una situación, yo lo llamo
cortes espirituales que yo sé que me va a herir hacer esto mucho más que si simplemente escucho y es completamente útil, pero hay ese pedacito que aún dice, yo soy un ego. Y hace un par de años hace un par de meses estaba teniendo un momento muy complicado con mi pareja, estaba completamente cansada, no quería aparecer, tenía rabia y quería probar un punto. Entonces yo me voy a ir al aeropuerto, me voy a montar en un avión en donde nadie me puede encontrar, nadie puede saber dónde estoy y me voy a tomar esos días para mí misma. Y tenía rabia con mi pareja, yo me voy a hacer esto, no voy a cuidarte a ti, no voy a cuidar a nadie. Y escuché esa voz dentro de mí diciendo, no de esta manera, no ahora. Y yo diciendo, sí, ahora. Y estoy sentada y como una persona loca, en donde mi pareja está viendo solamente un lado de la conversación y el lado que él está viendo es yo diciéndole, tú no me vas a cuidar, te vas a ir. Pero yo también le estaba diciendo a mi ego o al espíritu, aquí hay un ego, ni siquiera lo estás viendo, tú amas a todo el mundo, pero yo soy un ego y necesito ocuparme de mí mismo ahora. Entonces me voy a ir de la casa, me fui de la casa, entré al carro y me di cuenta de que no tenía el pasaporte. Si voy a ir a cualquier parte, al menos necesito un pasaporte. Y regresé a la casa y todas estas cosas comenzaron a ocurrir previniendo de que yo me pudiese ir. Esta persona se me olvidó de esto, no me puedo ir sin hacer esto. Y ocurrió varias veces solamente para que yo me, me riera con rabia de, ok, yo llegaría al aeropuerto y los aviones estarían todos cerrados, lo que sea, simplemente escucha ahora y quédate en la casa. Y simplemente, o sea, me quedé como muda, porque mi ego se dio cuenta, no puedo ganar, tengo que rendirme, no puedo ganar. Y ya no tenía rabia, pero definitivamente no estaba dichosa y era como que, ok, tú ganas. Y luego se volvió tan claro la sanación que tenía que ocurrir justo en ese momento y que en verdad en este momento de mi vida estoy ya muy vieja para poder esperar. Eso hubiese causado tantas repercusiones, las personas hubiesen estado preocupadas, pero al quedarme y cuando renuncié, todas las soluciones estaban ahí. Y eso fue no hacer nada, pero era hacer todo para soltar del ego, a soltar esa voz del ego. Eso es una gran historia, dice Alan. Quiero resaltar algo que dijiste antes, de que yo nunca he tenido un problema en escuchar esa voz. Y creo que en un nivel fundamental eso es cierto para todos nosotros, porque el Espíritu Santo está dándonos guía completamente todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿tú tienes tu antena parada o estás distraído con las necesidades del ego y con los juicios? Y esa es la razón por la cual tenemos que entrar en esa quietud, porque en ese silencio se abre esa tubería y recibimos información de cómo tenemos que ser guiados todos los días. Muchos ajás, momentos de ajá. Y me trae de regreso a una experiencia cuando yo tenía 3 años, en donde me acuerdo la ruptura. Yo entré al mundo y lo que veía era que mi hermano sabía exactamente todas las reglas que tenían que seguir para estar en este mundo. Y yo simplemente estaba aquí y yo era muy amorosa y algo ocurrió a los 3 años. Yo tenía estos cosas que son como una espiral y yo cogí todo el espiral y me lo puse alrededor de todo la pierna y le dije a mi mamá, mi hermano lo hizo. Y ella lo miró a él y yo comencé a llorar. Y yo no sabía por qué lo había hecho, porque había mentido, porque no había hecho nada. Entonces me trajo a mi habitación mi mamá y yo me acuerdo, estaba recostada encima de la puerta. Yo estaba llorando
Y tuve este momento increíble en donde la voz, hablaba duro, no estaba hablando suave, me dijo, acuérdate de esto, tienes 3 años, es la primera vez que has mentido. Y recuerda esto. Y luego hubo esta sensación de emoción rara. Y esta otra voz dijo, ellos hacen eso aquí. Y en el momento que como que me enchufé ahí, tuve la conciencia de separación en este mundo. Se supone que yo debo estar aquí, se supone que debo mentir porque debo creer en este mundo que es una ilusión. Y entonces cada noche yo comencé a reportarle a esa voz lo que había ocurrido. Y mi mamá se sentaba fuera de la puerta y escuchaba lo que yo estaba diciendo. Y yo decía, o hice esto, hice lo otro. Entonces mi mamá entró y dijo, ¿tú a quién le estás hablando? Y yo le dije, a mi amigo. Y entonces ella me dijo, ¿cuál amigo? ¿Tu amigo es de este tamaño o de este tamaño? Y yo al final le dije, mamá, mi amigo está en todas partes y es todo y tengo que reportarme a él siempre. Y ella tenía esta mirada en el rostro como que, wow, ella sabe esto. Había esta relación de escuchar constantemente y reportándome como que estuviese tomando notas a esta voz. Y yo he tenido que reintegrarme a mi vida de otra manera. Mi papá me decía que yo era al revés, que hay todas estas personas que están buscando la voz y yo estoy tratando de permitir que mi ego se pueda desarrollar para luego reintegrarme. Y todo es historia, igual. Pero ese momento fue definitivo y luego me dio una enfermedad autoinmune cuando tenía 13 años y el médico me preguntó cuándo comenzó esto. Yo le dije que cuando tenía 13 años. Y él se había dado cuenta a través de sus estudios que las enfermedades autoinmunes ocurren 10 años después de que algo muy crucial ha ocurrido en tu vida. Y me preguntó, ¿tú te acuerdas de algo que pasó hace 10 años? Y yo le dije, sí, yo tenía 3 años y pasó esto, porque la voz me dijo, recuerda este momento. Y luego entender, ok, me separé, comencé a atacar a mí misma físicamente y moverme a resistir y a volverme a fundir con la fuente. Eso es lo que da lugar al curso. Sin importar cuánto te guste tu ego, es regresar a utilizar estos principios aplicados que realmente funcionan y simplificar toda esta historia. Todos tienen una historia, pero es increíble. Esto realmente funciona. Sí, realmente funciona. Mi comentario siempre ha sido cuando mi pareja, que no conocía nada del curso, él se ofreció a hacer las lecciones conmigo. Y yo me sentía agradecida porque yo soy muy indisciplinada. Yo sabía que él podía traer un poco de disciplina a mi vida y me dijo, ¿qué necesito saber? Y yo le dije, simplemente tienes que saber que no tienes que creer en ello para que funcione. Y si no funciona, entonces no es para ti. Y realmente funciona si es tu camino. Yo lo alejé por 50 y tantos años y aún pudo atraparme en las maneras en que me ha atrapado el destino. Y hablando acerca de trabajar, muchas personas hablan ahora acerca de la política y las guerras y todas estas cosas. Y yo creo que el curso de milagros es el mejor antídoto que yo he visto acerca del miedo de estas cosas. Más que en ningún momento, cada uno de nosotros necesitamos elegir la paz para nosotros mismos, independiente de factores externos que parecen que nos están afectando adversamente. Mi amigo decía, tienes que obtener tu, tu carrera en ser una unidad móvil de bendiciones.
Tenemos que confiar a medida que estamos viviendo desde un lugar centrado y pacífico, vamos a traer estas vibraciones que van a afectar nuestro gobierno, la civilización. No hay una alternativa, porque si no eres o parte de la solución, eres parte del problema, y necesitamos practicar esa paz interior más nunca para poder servir al planeta en ese momento. Yo no podría estar más de acuerdo, y nos trae, dice Tam, a esta idea de que tu paz no es privada, y el efecto, la onda. ¿Qué significa cuando decimos somos una sola mente? Y si nosotros cambiamos y sentimos paz dentro de nosotros mismos, eso realmente afecta a otras personas, y la confianza de hacer eso es gigante, porque ni siquiera tienes que confiar en ello, pero va a seguir cambiando. Va a cambiar nuestra perspectiva, nuestra percepción, y es un gran salto a realmente saber eso de que nuestra paz no es privada. Cuando tú estás teniendo un día relativamente pacífico, tú sientes que eso es algo personal o sientes que es una experiencia compartida. Alan dice, cuando estoy teniendo un día pacífico, sé que estoy dando la contribución máxima al planeta. Creo que mi paz eleva la calidad de vida de todas las personas que toco o incluso que no toco. El curso dice, cuando tú experimentas un milagro, ese milagro toca a miles de personas que nunca has conocido. Hace muchos años yo estaba acá en San Francisco y estaba estresado tratando de hacer ciertas cosas, y luego este hombre al cual yo no conocía estaba caminando hacia mí, y él se veía como una persona común y corriente y tenía tanta serenidad en su rostro. No estaba eh, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y en el momento que yo lo vi, mi plexo solar se abrió completamente, mis hombros se cayeron y yo dije, todo va a estar bien. Él no era una persona famosa, no era un monje, simplemente era una persona que era pacífica. Y él en este momento, él me transformó solamente por su energía callada. Y eso fue hace 30, 40 años, y aún estoy contando esta historia. Entonces, mira el poder de un encuentro santo sin palabras. Yo tuve algo similar cuando fui a NET. Las personas me estaban molestando de, vas a ir a buscar la iluminación. Yo no sabía por qué yo estaba yendo. Yo simplemente sentía que había crecido en una familia muy buena en Nueva York. Me habían robado muchas veces, pero siempre me sentía protegida igual. ¿Y qué sería si me fuese a un país donde no hablas el idioma, donde no fuese el mismo color de piel? ¿Qué haría por mí misma? Entonces terminé en Nepal. Estaba viviendo con una familia en donde ellos nunca habían visto personas de América. Fue una experiencia interesante ver que yo podía crear o experimentar el amor en donde sea que yo estuviese, porque el amor de esa familia era similar al amor que yo sentía en mi casa. Pero un día yo estaba súper enferma, tenía desinteria, estaba vomitando y teniendo diarrea en la mitad de la calle al mismo tiempo. Todo esto me estaba pasando. Y yo estaba vomitando y esta persona pasó y me pegó con un palo. Y lo escuché decir en el lenguaje del Nepal, hola, ¿cómo está la familia? Y yo tenía tanta rabia. ¿Cómo me vas a preguntar esto en este momento cuando estoy aquí vomitando y con diarrea al mismo tiempo? Y alcé mi mirada y había este hombre súper anciano, tenía un tumor saliéndole de la garganta, estaba hincado porque tenía un pie más alto que el otro, más largo que el otro, tenía el ojo lleno de conjuntivitis, pero su sonrisa era tan luminosa. Él no me estaba poniendo cuidado, prestando atención a mi condición física. Y entonces yo comencé a reírme y él comenzó a reírse y yo dije, esto es la iluminación.
Yo había conocido a muchos monjes, pero ese momento, nunca me voy a olvidar de ese momento. Yo dije, cuando llego a mi casa, tengo rabia si tengo mi periodo o lo que sea que esté pasando que es diminuto. Pero ese momento de una persona, de ver a otra persona en ese nivel de paz y en esas condiciones físicas, fue algo que me tocó tanto. Dice Alan, creo que ese es el curso de milagros entero en una nuez. En el nivel de la forma, esa persona estaba experimentando muchas distorsiones, no era atractivo, pero su espíritu iluminaba a través de todo eso. Y una experiencia que yo tuve, enseñaba yoga en un hogar de ancianos y estaban todos decrépitos, no tenían visitantes, olían horrible, todo el mundo estaba deprimido, incluso las personas que trabajaban. Y había una persona, se llamaba Wolby, era cuadrapléjico y él era tan feliz y cuando él llegaba en su silla de ruedas, saludaba a todo el mundo. Él estaba elevando la emoción de todas las personas que estaban en ese lugar, así no tuviese movilidad, así estuviese. Él era un sanador transformador para todas las personas que tocaba. Y eso te dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No te distraigas con el cuerpo, no es lo que somos. Somos seres espirituales. Y cuando permites que ese ser espiritual brille, los milagros ocurren. Pueden decir amén. Tam dice sí, amén y ajo. Sí, absolutamente. Todo transforma la forma, la trasciende y la transforma. Tú dijiste algo que me intrigó y quiero preguntar por qué. Tú al principio dijiste que te encantaba enseñar a las personas del Japón. ¿De qué se trata eso? Eso es una buena pregunta. Hace muchos años yo escribí un pequeño libro que decía, se llamaba ¿Cómo vivir tan feliz como tu perro? Y hubo una mujer que vino y me preguntó, ¿tú quieres que yo te ayude a que te publique con eso? Y yo le dije sí, y luego me di cuenta de que ya no tenía ninguna conexiones con casas de publicación, pero el libro se publicó. Entonces me invitaron al Japón a enseñar y comencé a recibir muchas personas viniendo a mis eventos en el Japón y llevamos haciendo estos eventos ya 25 años. ¿Tú has estado en Japón? No quiero ir al Japón, dice Tam, me está llamando, pero aún. Es una cultura muy hermosa, dice Alan, las personas son muy humildes, son organizados, son limpios, no es la cultura perfecta, también tienen su lado de pero son personas tan fáciles de estar con ellos porque tienen esta mentalidad de unicidad. Ellos han trascendido los deseos individuales y todo lo que ellos hacen depende de cómo va a afectar el grupo, cómo puedo contribuir a la sociedad. Eh, ellos no piensan qué puedo obtener de la sociedad, sino qué puedo dar. Así que yo he aprendido más de lo que les he enseñado y voy allá a aprender qué sería vivir en una sociedad en donde las personas mutuamente se cuidan. ¿Y crees que hay una perfecta cultura? Ahora que dijiste que ellos tampoco son perfectos, dice Alan, no, la verdad en la dualidad creo que siempre va a haber un lado que no es tan bueno, pero ellos son muy bellos. Sí, yo me siento de esa manera acerca del el país del Nepal. Cuando yo fui allá sentía una conexión muy profunda y me pregunto si, ok, dice Alan, no pienso que hay una cultura geográficamente, pero sé que hay una cultura perfecta espiritualmente. Cuando tú y yo nos elevamos a nuestra mente recta y cuando vamos con nuestro corazón,
y queremos crear milagros, de alguna manera nos unimos con otras personas de mentalidad milagrosa y en ese momento tenemos una cultura perfecta porque estamos creando el cielo en nuestra experiencia. Tal vez no tenemos el cielo en tierra, pero tenemos el cielo en nuestra experiencia y eso eleva y sana y no sana. Creo que hay una cultura perfecta, pero no creo que es física, creo que es metafísica. Yo pienso acerca de eso como el cielo en la tierra, cuando hablas de ese momento, del instante santo, las relaciones que se tornan de especiales a santas y cuánto podemos caminar en ese reconocimiento. Voy a regresar un poco en mi manera saltarina. Estábamos hablando acerca de oír la voz y muchas personas preguntan esto, pero me siento curiosa por tu respuesta. ¿Alguna vez te pasa de que crees que estás escuchando algo y sigues esa voz, pero de hecho eh, resultó que era la voz del ego, te pone en una dirección que no estabas esperando, que no era hacia donde ibas? Yo voy a responder esa de que donde sea que te de donde se puede venir. Pero ¿hay alguna vez un error que tú cometes y que yo realmente creí que era la voz del Espíritu Santo? Sí, dice Alan, yo conocía a mi alma gemela al menos una vez al mes, especialmente en el verano. Dios me decía que todas eran el amor de mi vida y luego me daba cuenta de que estaba ahí por sexo o por atención o algún una necesidad disfuncional. Excepto, eh, aprendí lecciones fantásticas de lo que no es amor, porque a veces hay este teólogo que decía todos los viajes tienen destinos del cual el viajero no es consciente. Yo pensaba que iba por una razón de Dios, pero realmente era una razón del ego. Y cuando me topé con una pared, luego me di cuenta de que algo, o sea, que estaba aprendiendo algo que haría que yo no cometiese ese error de nuevo. Ya a veces en las relaciones, dice Tam, yo hacía una lista. Yo quiero que sea así. Y Dios siempre está en los detalles. Ah, se me olvidó decir esto. Ah, que no sea como mi papá. Ah, de repente es como mi papá. Ah, sí bebe. Lo que sea, el tiro me salía por la culata. Hasta que me di cuenta, ¿sabes qué? Sí, debo decir es, dame lo que sea mejor para mí y salirme de mi propio camino. Y luego aparecía. Hay momentos en donde yo no escuchaba a esa voz. Pero esta persona que era mala era mucho más atractiva que el bueno. Y yo hacía lo que sea que yo quería, no escuchaba la voz. Una vez un hombre le dijo a Hilda, llevé mi carro, lo repararon y me cobraron $3,000. Y la voz me dijo, no vayas. Y yo igual fui y ahora se llevó el dinero, no lo va a arreglar. Y perdí los $3,000. Y ella dijo, no, esos $3,000 fue el precio de tu educación. Si esa voz te hablara otra vez, ¿escucharías? Ah, ok, entonces $3,000 es un precio muy bajo si a largo plazo vas a escuchar a esa voz. Hay una razón del ego, pero luego hay una razón del Espíritu Santo que puede voltear las cosas y transformarlo en algo que es para nuestro beneficio mayor. A veces a mí me ocurre de que yo escucho algo, dice Tam, y pueda que no tenga ningún sentido para mí. Y yo a veces lo llamo como alar un hilo. Entonces, alo ese hilo, hago lo que me está diciendo que haga aquí. Y a veces es difícil estando en una organización, la Fundación para la Paz Interior, porque yo a veces em, escucho esta voz de que haz esto, pero luego un mes después o un día después o lo que sea después se contradice a
sí misma. Y las personas me dicen, pero tú escuchaste esto y escuchaste lo otro. Y yo les digo, pero es que eso fue para ese momento y esto es con lo que estamos lidiando ahora, por todo lo que aprendimos a lo largo del camino y no que quería que saltáramos a esto en ese momento. O incluso si algunos pensábamos que estábamos listos, el colectivo no estábamos listos. Entonces, esa es la razón por la cual digo que con la escucha de la mano está la confianza, de que la absoluta confianza de, pero eso no se suponía que era lo que tenía que pasar si te escuchaba. La confianza es de que hay una imagen mayor, de que las cosas están siendo orquestadas. Yo me acuerdo de mi mamá, su juego favorito con su esposo era conectar los puntos. Entonces, hacían una lista de estas cosas que habían ocurrido en sus vidas y luego hacían una lista de las personas que estaban relacionadas con esa historia y se dan cuenta, yo estaba ahí porque ahí conocí a esta persona y esa persona me presentó a esta otra persona y por eso fue que terminó ocurriendo esto y era todo un juego que ellos jugaban. Qué interesante, dice Alan. Y Uwe era un hombre estratégico, militante, y hacían un cuadro y la risa que salía de ellos dos diciendo, no me había dado cuenta de eso por 60 años. Ahora entiendo por qué estaba en ese lugar en ese momento. Wow, qué juego tan bueno. Y lo que me trajo a mí fue a la dedicación de la lección. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Realmente cuando escuchamos y ponemos de la mano la confianza, es una confianza de C mayúscula, de ve a tu centro y se te va a decir qué hacer y confía en eso, porque para ti es un sistema autosostenible, porque así cometas un error o no, te lleva a lo que necesitas para el siguiente paso, entonces no hay ningún error. El Espíritu Santo le encuentra una razón buena incluso a los errores. Y a veces aprendemos más de los errores que de los pasos correctos. Y a veces los errores no son ningún error. Es lo que estamos diciendo. Es las lecciones que necesitábamos atravesar para poder despertar. Y es un sistema autosostenible de que entre más confías, entre más escuchas, más ves. Es irónico a veces. Yo creo que el espíritu en mi voz nunca es el espíritu a menos de que haya ironía. Y a veces, por lo general, lo tomo con muy buena naturaleza. A veces, pero también quisiera preguntarte, porque tú eres considerado un maestro del curso, ¿qué significa para ti ser realmente útil? Significa estar en sintonía a la voluntad de Dios tan sinceramente que tus acciones sirven a las personas a las cuales estás en comunicación. Es no sobreimponer nuestra idea de lo que tiene que ocurrir, sino escuchar más profundamente a qué es lo que realmente necesita esta persona, que les ayudaría mucho más grande que mi ayuda de lo que los ayudaría. Y puedo ofrecerme a mí mismo como un vehículo vacío a través del cual el Espíritu Santo los puede tocar de la mejor manera que ellos pueden recibir. Wow, gracias por eso. Danos un ejemplo. Sí, hace muchos años yo fui a una convención de psicología y era un gran grupo y el orador hizo algo que conmovió mucho a las personas. Yo estaba llorando y llorando
Y había una mujer que estaba al lado mío y me vio llorando y comenzó a abrazarme y a darme, a poner su mano sobre mi espalda. Y yo le dije, no, no, déjame quieto. Yo realmente estoy disfrutando llorar. La necesidad de ella de ser mamá era más que mi necesidad de que alguien me estuviese confortando. Y luego había una mujer que estaba atravesando un divorcio y yo traté de decirle, va a estar bien, no te preocupes. Y ella me dijo, no, no me tienes que parar. Permíteme que yo sea tocada por la vida. Permíteme sentir esto antes de que yo pueda dar un paso hacia adelante. Y me di cuenta, wow, yo no quiero entorpecer tu proceso. Y a veces permitir que una persona sea, a veces es más útil de tratar de arreglarlos y sí, de tratar de arreglar su dolor con una píldora mágica. Yo particularmente he escuchado tanto, especialmente de las mujeres, y sé que muchos hombres también piensan de esta manera, esta pregunta de cómo ayudo, qué hago. Y para mí, yo realmente me voy a identificar a mí misma en el nivel del ego, de ser una persona codependiente, de ayudar a cualquiera que lo necesitara. Y así fue como llegué a quemarme completamente. Y tuve que darle este hábito completamente al Espíritu Santo de enséñame de la manera que mi ego lo pueda entender. Y yo quería ambas cosas. De cómo mi ego entiende ese nivel de la forma para una persona que se vea identificado a sí misma como codependiente y empática, porque yo ayudaba a todas las personas que venían a mí. Si un amigo o hermano necesitaba cualquier cosa, yo se la daba. Y a las personas se les olvida esta línea que dice, dale lo que sea que una persona te pida, excepto si hiere a cualquiera de los dos. Y me estaba hiriendo a mí. Yo comencé a encontrar estos círculos concéntricos de personas que venían en necesidad a mí. Y una de las cosas que hice comenzó cuando anuncié en un seminario web de que yo me iba a ir en un sabático porque necesitaba un receso y dentro de 4 horas me enviaron 63 correos de personas que me pedían, ¿puedes hacer esto antes de que te vayas de vacaciones? Y yo les decía en ese seminario que estaba completamente exhausta, que necesitaba ir a un descanso. Y estas personas pidiéndome, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esta otra cosa? Y lo que escuché fue que no es una palabra santa, aprende a utilizarla. Y entonces a todos esos correos les respondí, no. Lo hice con amor, pero era como un músculo que nunca había utilizado. Y luego alguien un estudiante de mucho tiempo del curso me escribió un correo, pero simplemente puedes venir a este evento, todo el mundo va a estar ahí, simplemente puedes hacer esto. Y yo me centré muchísimo y dije, ok, ya le he dicho que no, esto no está funcionando, ¿cómo le digo no ahora? Y puede ser un regalo muy grande. Digo, el espíritu a veces a través de la escritura. Y le escribí, tú has sido un estudiante de mucho tiempo del curso, así que tú sabes cómo meditar. Cuando medites y cuando llegues a ese lugar de saber, mira las letras que están. Saber en inglés es no, y las letras que están en la mitad de no, de saber, es no. Entonces que se enfocara en esas dos letras. Eso es en el nivel de la forma y el ego mirando esto. Había este otro grupo que yo
desde mi ego, yo los llamaba como los super necesitados, los víctimas necesitados. Sin importar cuánto yo les diera, nunca era suficiente. Y si les decía no, se enfadaban conmigo. Entonces dije, ok, estoy cambiando como soy, voy a decir que no para poder darme a mí misma. Y había otro grupo de personas que genuinamente tenían una necesidad, pero luego me di cuenta que si yo entraba a ayudar, yo estaba ahora tomando el lugar de una persona que se suponía que tenía que trabajar con ellos. Eh, por ejemplo, había una mamá y una hija, y si yo entraba ahí a trabajar con ellas, la hija se iba a pegar a mí o la mamá se iba a pegar a mí, y ellas realmente tenían que hacer ese trabajo individualmente. Y yo dije como que no, eso no es para mí, tengo que preguntar, ¿esto es para mí? ¿A que yo haga esto? Y se escuchó no, ok. Y luego en otro nivel, había otro nivel en donde habían personas que netamente eran mías. Tengo estas relaciones en donde estoy haciendo trabajo santo, que no es fácil, pero estoy ahí para dar, porque esas son mis situaciones y escucho esa guía. Y de repente tuve tanta energía adicional, vi las personas que estaban enojadas caerse a un lado, y desde esa escucha interna de que no es una palabra santa, sí es una palabra santa. Y también no es solamente todas las que están en necesidad de mismo, pero es escuchar ahora. Eso es una gran educación, dice Alan, de que el Espíritu nunca nos pide de que nos autosacrifiquemos o autoviolemos. Y si tú sientes que si hay algo errado en este momento, tenía otro pensamiento y se me escapó, que lo verdaderamente útil siempre tiene que ver más con la energía que con la forma. Tú puedes estar haciendo algo aparentemente útil al nivel de la forma, pero si te sientes resentido o culpable, estás chupando energía, entonces es una apuesta en la que estás perdiendo. Y si haces algo que probablemente no es tan útil, pero estás sosteniendo ese espacio, a mí me gusta evaluar la utilidad por la conciencia de la presencia que estoy sosteniendo. Si estoy enojado y en rabia, no estoy ayudando. Y a veces si tú eras lo que yo era, no sabía que estaba enojada, sino hasta después. Yo estaba tan apegada a ser una persona que daba, y yo decía, wow, ese rol realmente está infantilizando a otra persona. No los estoy viendo como santos y perfectos. Estoy en, sí, permite que ellos sean lo suficientemente grandes para lidiar con su situación sin que tú los tengas que salvar, dice Alan. Y Tam dice, sí, claro, era mi necesidad de ser impresionante. Lo he visto con muchos maestros, pero creo que tú lo has puesto de una manera muy bella, de en dónde está la energía, si la energía está en alineación o también, como tú dijiste, qué es lo que necesitamos hacer, es ver paz en lugar de esto. Necesitamos hacer esto, y qué es lo que tenemos que hacer. Lo más grande es cambiar nuestra percepción de cómo estamos viendo a las personas que están viniendo a nosotros en necesidad, sin ser apáticos, sino estando en la alineación de ver paz en lugar de esto, es volverse una fuerza para la paz. Muchas personas están tratando de arreglar el mundo franticamente, y esta modalidad frántica realmente frenética, está manteniendo el mundo en un estado frenético. Hay esta historia de María Teresa de
de Calcuta, en donde le preguntaron que si ella podía hacer una aparición en una demostración de antiguerra. Y ella dijo, no, porque pelear contra la guerra es otra forma de guerra y no lo voy a hacer. Si fuese acerca de la paz, lo haría. Estábamos en una protesta con mi esposo Peter, dice Tam, y llegamos un poco tarde y estábamos en la parte de atrás, no escuchábamos nada, y solamente yo escuchaba a una mujer que decía literalmente "Ra, ra, 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 ra". Y yo dije, no estoy escuchando las palabras como para emocionarme por esto, pero la energía no me gusta. Entonces nos fuimos y fuimos a Oakland y salimos a la calle. Había esta otra demostración social, unas mujeres afroamericanas y mujeres hindúes, y estaban coloridas y estaban bailando y estaban cantando, y una me agarró y lo único que yo podía pensar es como que sí, ellas han estado encadenadas por tantos años, que esto no es nada nuevo para ellas. Y yo dije, wow, estoy contenta de ser una mujer en este momento en esta marcha. La Madre Teresa estuvo con Helen y con Bill y con mi madre. Y ella decía, hay una epidemia en este mundo que se llama el miedo. Y mi mamá le preguntó, ¿cuál es el antídoto? Y ella dijo, sí, el antídoto es el amor. Y ahí está el curso. Ahí está el curso. Yo he escuchado muchas veces, el mundo necesita esto más que nunca. Y eso fue la respuesta que Helen recibió de por qué el curso ahora, porque el mundo lo necesita más que nunca. Yo voy a traernos a un pequeño cierre. ¿Hay algo que tú quieras decir? Y te invito a decir incluso lo que estás haciendo en este momento en tu mundo. Si antes de cerrar me estás haciendo acordar, es una foto, un video que yo vi en Facebook en donde había una protesta en un país del Medio Oriente y mostraba todos estos policías y una armada y están completamente vestidos, y hay estas personas que estaban sentadas en el parque de una ciudad con los ojos cerrados, meditando y cerrando simplemente y orando, perdón, con los ojos cerrados y simplemente quedos. Y la policía no sabía qué hacer con ellos porque ellos habían sido entrenados a enfrentarse contra la guerra, no contra la paz. Y la energía que estas personas estaban emitiendo de la paz como una demostración en contra, como una protesta en contra de la guerra. Y yo posteé eso en mi página de Facebook y eso recibió más comentarios que cualquier otra cosa que yo hubiese posteado antes. Y eso es lo que se nos pide hacer ahora en este momento. Esa frase en el curso dice, Tam, de mantente quedo por un momento y ve a tu hogar. Y ahí está. A mí se me tocó, me sentí muy tocada por Gandhi en Satyagraha cuando él estaba esa demostración de paz. eh, y a veces recibes una reacción y te tiran una bomba de gas, porque a veces el miedo se dispara cuando hay tanto amor. Es un mundo loco, dice Alan. No hay una manera de salir de él excepto la liberación y el perdón, porque si no, el ciclo del karma sigue. Y en relación a lo que estoy haciendo, tengo 2 programas que van a ser lanzados. Una sesión de 8 semanas de C completo ahora para líderes holísticos. Y es la idea de recibir guía y poder actuar, no para cambiar el mundo, sino porque estás parado en esa certeza de lo que tú realmente eres y desde ahí puedes ejecutar cambio. Y vamos a tener también un retiro en Hawái el próximo año, en febrero,
Es mi dicha poder darle la bienvenida a las personas a Hawái. Es la primera semana del 2027, la primera semana de febrero. Pueden ir a mi página alancohen.com y me encantaría recibirlos. Esa es, em, dice Tam, esa es la fecha de mi cumpleaños y mi elección de cumpleaños con el calendario del curso es podría elegir paz en lugar de esto. Dice algo que me inspiró. Dice Tam, ¿cuál es la manera más simple que en que tú podrías explicar lo que es el perdón en el curso? El perdón es liberar cualquier creencia de que una persona externa, un poder, una entidad puede darte el poder o quitártelo de ser feliz. Hemos atribuido erróneamente el poder a todas las cosas externas excepto nuestra fuerza interior. ¿Tu frase favorita del curso? Es acerca de si tú respiras con Dios, vas a estar como caminando en una avenida completamente despejada. Nuestra vida podría ser mucho más simple y más pacífica si nos alineásemos con el espíritu y permitiésemos que el amor nos guíe en lugar del miedo. ¿Cuál es la tuya? Dice Alan. La mía, yo siempre la digo mal, tendría que leértela, me la sé muy bien, pero en este momento no me acuerdo bien. Es la que se trata acerca de olvídate de este curso, olvídate de todo y ve donde Dios con las manos completamente vacías. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso. Sí, es esa frase porque es tan profunda para mí de que prueba a mi pequeño ego en la autenticidad del curso. Es como que bota este libro y sé esto. Y me encanta la ironía de esa frase, de la belleza, el poder y saber que hay un paso más, un paso siguiente. Aquí está el siguiente paso. Camínalo, sélo, respíralo. Y eso me agarra cada vez. Todas las grandes enseñanzas necesitan una graduación. Cuando el curso te dice, ve más allá de esto, sabes que es genuino porque no está atado a su forma, quiere que crezcas más allá de esta forma. Es la lección 189. Sí. Y entra a mi corazón y se expande y lo siento respirándome. Tú puedes hacer esto. Así que gracias. Y con todo lo que hablamos, si pudieses destilar a una idea viviente, ¿con qué dejarías a las personas? El amor está presente aquí y ahora. Siempre estamos siendo cuidados, amados y perdonados y a medida que nos relajamos en lo que realmente somos, todo se da en generosidad y en amor y todo está bien. Voy a decirte amén y ajo a eso que acabas de decir. Gracias. Gracias por tomarte este momento para estar conmigo en esta conversación. Dice Alan, sí, me encanta jugar contigo. Sí, el paraíso en los dos significados. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Gracias a todos por unirse.
La misión de la Fundación para la Paz Interior es publicar, distribuir y discutir las enseñanzas de un curso de milagros. Nuestra serie de Conversemos en Curso forma parte de nuestro compromiso de fomentar el diálogo significativo, profundizar la comprensión y extender el amor a través del compartir. Estos seminarios web y muchos otros recursos son posibles a través de generosas donaciones. Si te sientes inspirado a apoyar nuestra misión, considera contribuir. www.asim.org/donate, que es donar en inglés.